Los actuales movimientos populares son frutos de indignación, resentimiento de injusticia de cómo ocurrió el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser lo de la izquierda y no pueden perjudicar a la población. La derecha surgió de verdad en nuestro país. Nuestra robusta representación en el Congreso muestra la fuerza de nuestros valores: Dios, patria, familia y libertad. Integramos distintos liderazgos en Brasil. Nuestros sueños siguen más vivos que nunca. Somos a favor del orden y del progreso. Aún enfrentando a todo el sistema, superamos con la pandemia y las consecuencias de una guerra. Siempre fui rotulado como antidemocrático y, al contrario de mis acusadores, siempre jugué dentro de la cancha de la Constitución. Jamás hablé en controlar a los medios y a las redes sociales. Mientras sea presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo todos los mandatos de nuestra Constitución. Es un honor ser el líder de millones de brasileños que, como yo, defienden a la libertad económica, a la libertad religiosa, a la libertad de opinión, a la honestidad y a los colores verde y amarillo de nuestra bandera. Muchas gracias. Bien, ya estaba entonces algo del discurso de Bolsonaro, que en la jornada de hoy, 48 horas después, se expresó, después de haberse conocido los resultados de este domingo. Lo saludamos a Francisco Zanichelli, abogado especialista en política internacional. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y Alfredo Fluri, compañero de los SRT. Con vos nos vamos a posicionar más, Francisco, en el tema político y Alfredo en los números, en los desafíos económicos del gigante de Latinoamérica. Bueno, se tomó su tiempo Bolsonaro, no sé si para reconocer la derrota, pero sí para expresarse. Es histórico, ¿no?, que se haya demorado tanto. Sí, la verdad que está bueno también explicar cuál es la expectativa que uno tiene, sobre todo de un jefe de Estado que pierde una elección. Es muy importante que salga a reconocer, sobre todo que reconozca al rival, ¿no? Algo que viene arrastrando desde la campaña Bolsonaro, poner en duda las elecciones, poner en duda las reglas democráticas electorales y poner en duda a su rival. Y ahora no lo reconoce directamente como ganador de las elecciones y solo agradece a los brasileros que lo votaron a él. Es un poco preocupante, la verdad, el discurso. Fueron 7 párrafos para una elección que fue tensa, larga, acotada, entonces un resultado acotado, con lo cual preocupa un poco. La única buena señal es que dejó a su jefe de gabinete cuando terminó de hablar y se refirió a una transición, que será con el que fue candidato vice de Lula, Geraldo Alckmin, pero eso la verdad que es la única luz al final del túnel y nos deja algo de tranquilidad, pero es una situación tensa. Claro, un discurso que uno piensa, ¿no? Se baja en los simpatizantes de Bolsonaro y piensa en los bloqueos recientes, ¿no?, en el país luego de conocerse este resultado. ¿Cómo será esa transición? ¿Cómo será todo este periodo con vistas al 1 de enero? Y con un mensaje tan difuso, tan fuerte, tan poco respetuoso hacia quien ha ganado. Tal cual, es como decía, es un mensaje que no termina de reconocer al rival y no termina de reconocer la elección que ganó Lula como presidente electo. Por suerte, todos los líderes internacionales salieron a reconocer en muy poco tiempo, incluyendo el presidente de Estados Unidos, el presidente de Canadá, el presidente de Francia, y el abrazo con Alberto Fernández, que es clave para la región. Pero me parece que esos son los únicos atisbos de posibilidad de una estabilización de la situación política. Pero en la calle la verdad que es un poco preocupante, sí, los piquetes y los bloqueos hoy se mantenían y tampoco los condenó directamente Bolsonaro. Así que habrá que esperar unas horas para ver si eso se puede normalizar. ¿Cómo será la transición y cómo será la gestión, ¿no?, de Lula con esta división, con estos números que arrojaron, ¿no?, una diferencia mínima? Sí, la verdad que yo creo que la transición va a ser o debería ser ordenada. Ahí me parece que el problema con respecto a la transición va a ser cuándo y cuánto tiempo va a tener previo a la asunción Lula y cuánta información le va a dar el gobierno de Bolsonaro al gobierno que entra de Lula. Y me parece que después, con respecto a cómo va a gobernar Lula, sí, va a tener que hacerse
la idea de estar más al centro, ¿no? De poder negociar. Territorialmente los gobernadores quedaron bastante divididos. Bolsonaro y sus aliados, mejor dicho, el bolsonarismo, si se quiere, o los que están en contra de Lula o que no son tan afines a Lula, han ganado más gobernaciones y más municipios. No obstante, Lula se ha hecho fuerte en el nordeste, pero no le alcanza como para tener un gobierno como el que nos venía acostumbrando Lula, ¿no? Va a ser algo más tirado al centro, no tanto al centro de izquierda, más moderado y con menos margen de maniobra, con más negociación y con un Congreso en contra. Bueno, y por otro lado, un Lula da Silva que en su primer discurso fue, o se dirigió a todos, no a quienes los votaron, sino ese desafío, ¿no?, de gobernar para toda la población. Tal cual, él se refirió a los 210 millones de brasileros y Bolsonaro se refirió solamente a los 50 y pico millones que lo habían votado a él. Eso a mi juicio es algo que está muy marcado y que va a ser un problema de acá en adelante porque marca cómo va a ser la política brasilera y de la región para adelante. Es central reconocer al rival y reconocer las reglas de la democracia y eso yo creo que no se está cumpliendo del todo del lado de Bolsonaro. Por suerte, por el lado de Lula sí, y el discurso del presidente electo fue mucho más elevado en términos políticos y mucho más profesional, me parece, que el de Bolsonaro, ¿no? Habló de una transición, habló de ponerse a disposición, me parece que también se refirió a los desafíos de sus propias administraciones anteriores. Así que yo creo que va a haber que esperar un poco, la transición termina en enero con la asunción y luego de eso arranca el gobierno de Lula y veremos si tiene la fuerza como para disponer políticas, ¿no? Alfredo, desde el punto de vista económico, ¿no?, un socio fundamental para la Argentina, ¿cuáles son tus primeras reflexiones al respecto, no? Bueno, a ver, es el principal socio en el Mercosur y está en materia de importaciones, está segundo, primero está China, y en materia de exportaciones sí es nuestro principal socio comercial. Tenemos una balanza comercial deficitaria con Brasil, o sea, es más de lo que importamos desde Brasil que lo que le enviamos a ellos. Esto se viene repitiendo hace un tiempo, particularmente en el caso de los autos, de los autopartes. Tenemos un comercio muy fluido en esa materia. Córdoba es muy importante en ese aspecto. Yo estaba consultando hoy mismo a propósito de esta exposición y demás, a algunos actores y me decían que no ven en el corto plazo ningún cambio radical respecto a las políticas en materia de intercambio comercial entre el Brasil de Bolsonaro y el Brasil de Lula. Coincido aquí con él que, digamos, Lula en esta circunstancia no tiene mucho margen de acción para cambiar demasiadas cosas. Sí habría que esperar en todo caso una posición muy diferente en materia de la política medioambiental con respecto al tema de la Amazonia, que en su momento generó rispideces con la Unión Europea, con Macron básicamente, que puso como excusa, digamos, que no quería firmar un acuerdo Mercosur-Unión Europea, hasta tanto Bolsonaro no diera las garantías suficientes de que iba a frenar la deforestación, etcétera, etcétera. En realidad Francia también estaba preocupada porque el acuerdo Unión Europea-Mercosur iba a significar que le ingresara mucha materia prima, digamos, agrícola, ¿no? El trigo argentino y demás. Y esto, bueno, hoy tienen aranceles muy duros la Unión Europea, pero la idea sería que con Lula se avance en este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Por lo demás, el régimen automotor ya tiene sus bases sentadas, tiene parámetros ya oportunamente negociados, que yo no creo que cambien con Lula respecto de Bolsonaro. Así que yo no esperaría cambios drásticos más. Hay muchas dudas respecto a quiénes van a integrar el equipo económico de Lula. Y cómo va a ser para gobernar en un contexto donde, claro, hay una grieta mucho más marcada que en Argentina, ¿no? Y políticamente, este triunfo de la izquierda y el impacto hacia la Argentina, ¿qué refieren ustedes al respecto? Y un Alberto que ya se sacó la foto, ¿no? Bueno, sí, claro. Rápidamente. Hay una afinidad ahí evidente. A ver, esto yo supongo que le va a dar algún tipo de empujón extra a las posibilidades, digamos, de Cristina, de mostrarse más y a la militancia de justamente tratar de que ella sea la candidata, ¿no? Evidentemente, cuando se conoce el triunfo de Boric en Chile y demás, bueno, se da esta posibilidad del resurgir
de aquel movimiento que lo tuvo Néstor Kirchner, a Correa, a Evo, al propio Lula, a la misma Bachelet, bueno, en fin, me parece que las circunstancias no son las mismas tampoco, ¿no? Bueno, lo vamos a saludar si les parece a Bruno Lima Rocha, doctor en Ciencias Políticas, periodista, profesor de Política Internacional. Gracias por este contacto, buenas noches, gracias por sumarse a la mesa de redacción abierta. En primera instancia, ¿no? Y pensando en el estilo, pensando en las gestiones de Lula da Silva en sus anteriores periodos, ¿cómo imagina usted que será este nuevo comando por parte de Lula allí en Brasil? Bueno, si vamos a verificar la base de apoyo de Lula en la política doméstica, no cambia mucho, porque usted es capaz que se sorprenden, pero la base política de Bolsonaro fue la base política de Lula. Son 300 votos en el Congreso, votos oligárquicos, votos parroquiales, votos municipalistas, y que si tienen presupuesto y hay margen de negociación, siempre van a adherir al gobierno. La novedad, y es una novedad, es que hay una ultraderecha, una extrema derecha con un liderazgo evidente de la familia Bolsonaro. Y esto no había cuando Lula era gobierno. Por lo tanto, la agitación callejera, la agitación social y el impacto de redes sociales puede cambiar un poco la aceptación del gobierno, pero la máquina de gobernar, la forma de gobernar, el arte de hacer política, para Lula queda lo mismo, queda muy parecido, no cambia mucho. Nosotros aquí en Argentina venimos padeciendo de alguna manera lo que llamamos como la grieta. ¿Cómo imagina usted que va a ser la gestión, las políticas, las acciones, las decisiones de Lula con este panorama tan dividido? ¿Podrá concretar esto que expresó cuando se conocieron los resultados y conocimos que efectivamente había sido electo Lula en aquel primer discurso? Las políticas sociales sí, las políticas ambientales también. La política económica, vamos a marcar 2 años de una política económica más conservadora, más fiscalista, hasta que tengamos una condición mejor de desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio fiscal más corto y Bolsonaro dejó una herencia de un hueco fiscal, un déficit fiscal no programado de 180.000 millones de reales. Es mucha cosa. Hoy por hoy, cada dólar está a 5,15 reales. O sea, completar este hueco fiscal va a tener que negociar con el Congreso. Y el Congreso quiere morder, como ya está para el presupuesto del otro año, 19.000 millones de reales. Esta negociación va a ser un poco más dura, pero la política social es un consenso nacional y la política ambiental es una presión internacional. Fíjense que Vega ya ha liberado el Fondo Amazónico una vez que Lula ganó y ya va a entrar en enero del otro año, que ha suspendido este fondo en función de las políticas antiambientales de Bolsonaro. Hay un dato no menor que es justamente la impronta de Lula, al menos en sus primeras gestiones, que fue esta política social para tratar de sacar a muchas miles de personas, millones de personas de la pobreza, de la indigencia. Lo logró en parte, pero claro, ahora el margen es menor. Ustedes en Brasil tienen un techo del gasto que me parece que está por ley y que, bueno, no sé si es tan sencillo de modificar. ¿Será el corset ese que tenga Lula para justamente sumar más fondos y con el control, claro, del bolsonarismo ahora en el Congreso, ¿no? Son 2 temas que son más complicados por un lado y más sencillos por otro. ¿Por qué? El techo de gasto fue una enmienda constitucional aprobada en el gobierno Temer, después del impeachment, un impeachment sin causa jurídica. O sea, para mitad de los brasileños se encara como un golpe parlamentario. Esto ya no está respetado, porque Lula va a respetar la regla de oro, de no abusar del déficit primario y sí, hacer las inversiones públicas ampliando un poco el déficit general. Esto sí. La otra parte, hay que comprender que este Congreso no es bolsonarista, porque Bolsonaro eligió a 50 diputados. Los otros 40 y algo del PL pertenecen a los oligarcas que comandan el PL. Por ejemplo, ahora, en este momento, Bolsonaro quedó 48 horas sin hablar porque estaba negociando con el dueño de su partido a morder una parte del fondo partidario, morar en una mansión en Brasilia y tener acceso a los mejores abogados, porque va a necesitar. Porque una vez que Lula asuma en enero, va a suspender el decreto de sigilo de 100 años, todos, va a ser un revogazo, como decimos, revogar todo. Y viene cosa bravísima para Bolsonaro, porque cometió crímenes en general y crímenes sanitarios en particular. ¿Supone usted una suerte de revanchismo de parte del PT en esta instancia? Digo, teniendo en cuenta que
fue durante la gestión de Bolsonaro en parte, con el juez Moro y demás, donde Lula tuvo que afrontar muchas causas por corrupción? No, mira, primero que Sergio Moro asumió como ministro de Justicia con Lula ya preso. Sergio Moro dejó su posición de juez federal y su causa fue juzgada en la Suprema Corte y todas las condenas fueron suspendidas porque no hay prueba. Hay que reconocer eso, no hay una prueba concreta en contra de Lula. Y más, los partidos políticos que indicaron los directores corruptos de Petrobras, todos son bases de Bolsonaro también, porque son bases de cualquier gobierno, son bases del gobierno que forma mayoría. La otra situación que hay que reconocer, usted tiene que comprender, nosotros retrasamos la vacuna por 3 meses y Bolsonaro iba a las redes sociales todas las semanas a promover la compra de la cloroquina, una medicación que no sirve para nada, a no ser generar ganancia para el laboratorio que la produce. Esto, por los cálculos de la salud pública brasileña, ha generado un promedio de 400.000 muertes más que podrían ser evitadas si Bolsonaro no hubiera cometido su crimen sanitario. Por lo tanto, no es revancha, es una necesidad de la sociedad de no permitir que, por ejemplo, Bolsonaro no encare la justicia, así como cuando salimos de la dictadura militar, los militares de Brasil no tuvieron justicia de transición, recibieron amnistía amplia, general y restricta, y ahí volvieron al poder. Por lo tanto, es una necesidad de nuestra sociedad y no una revancha de Lula, del PT, mismo porque el PT es un partido, son 10 partidos en la base de Lula, 10 partidos. El PT no tiene la fuerza de imponer su programa a esta coalición. Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches. Me llamaba la atención recién cuando mencionabas que Lula va a tener margen para tener una política ambiental más progresista y que sea acorde con la presión internacional, con la que yo coincido plenamente. Y entiendo que del lado del PT haya esa voluntad. Mi pregunta es, ¿cómo quedó configurado el Congreso y cómo quedaron algunos gobernadores y gobernadoras de provincia? ¿Va a tener el PT los resortes como para hacer las reformas necesarias o le va a ganar la pulseada el agronegocio que garantizó Bolsonaro y la deforestación? Porque digo, las tasas de deforestación han crecido, ¿no? Está chequeado que crecieron en el gobierno de Bolsonaro y eso es preocupante para toda la región. Pero digo, ¿el PT va a tener los resortes con un Congreso en contra, gobernadores en contra? Mira, yo insisto, la política ambiental no va a ser la del PT, va a ser la de la ex senadora Marina Silva, que salió del PT en 2009. La otra situación, capaz que hay un problema de información, el agronegocio nunca ganó tanto dinero, nunca vendió tanto como en los años de Lula y Dilma. Y el agronegocio está dividido. Por ejemplo, los mayores productores de soja del país y el segundo mayor del mundo apoyó a Bolsonaro. La segunda lideranza de la Confederación del Agro, la senadora Katia Abreu, apoyó a Lula. La soja está dividida. Lo que tenemos sí, y ha sido un problema, es que en la Amazonía legal, el principal motor económico es la economía política del crimen ambiental. Y esto tiene que frenar. Hay que hacer una reconversión verde en la región. De lo contrario, el producto del agro brasileño va a empezar a recibir un sello de deforestación, un sello de crimen ambiental y va a vender menos. Por lo tanto, es una necesidad casi estratégica del país, una reconversión a una economía verde, respetar las tierras que ya están preparadas para las plantations, por ejemplo, pero no avanzar más en los biomas. Esto creo que es bastante posible. Seguro, y la pregunta ahí sería respecto a profundizar la relación con Marina Silva. Con Lula habían sido algo tensas las relaciones en este tiempo en el que él estuvo fuera del plano político. Comentanos vos que estás más cerca, esa relación con la referente ambientalista entre Lula, el PT y ella, ¿están mejores? ¿Está aceitada? ¿Ella va a tener alguna preeminencia? Digo, ¿va a poder tener alguna posibilidad de tomar decisiones, de sentarse en la mesa de las decisiones ambientales? Sí, mira, Marina fue un eje estratégico de la victoria de Lula, no solamente por la cuestión ambiental, sino también por la cuestión de ser evangélica. Ella tiene penetración con la base evangélica, así como la senadora por Maranhão, Liciane Gama. Marina, la ex senadora, actual diputada nacional por São Paulo, Marina Silva, también fue
la punta de contacto del Banco Itaú apoyando la campaña. El Banco Itaú apoyó la campaña. Y Marina Silva ya ha dicho que no quiere asumir el ministerio porque quiere hacer política en la Cámara de Diputados Nacionales. Por lo tanto, Marina Silva va a tener su sello, su marca en la política ambiental. La otra parte muy importante, que es una información más nacional, yo reconozco, es que el ex superintendente de la Policía Federal en la Amazonía, el mayor experto de crímenes ambientales en Brasil, seguramente va a volver a su cargo, a un cargo de Dirección Nacional de la Federal, una cosa así, y su expertise en combatir el crimen ambiental va a avanzar bastante. Y la otra situación es la defensa de los territorios, porque Lula va a promover un ministerio de pueblos originarios y con eso amplía la defensa de los biomas que son protegidos por los indígenas. Al revés de lo que ha pasado con Bolsonaro, que dijo en su campaña en 2018 que, entre comillas, él hablando, en mi gobierno, dijo él, el indio no va a recibir 1 milímetro y si quiere plata tiene que trabajar. Es una política genocida. Esto va a cambiar completamente también. Bruno, recién usted hizo referencia al respecto. ¿Qué otras interpretaciones hace de esta demora, ¿no?, de Bolsonaro de expresarse y dentro de esta expresión un reconocimiento bastante tibio o muy acotado con respecto al triunfo de Lula? ¿Cómo se interpreta esta demora? El guión de Bolsonaro es el guión de Trump, igualito, no cambia casi nada. Y con esa demora, él y su hijo Eduardo Bolsonaro están circulando audios y convocatorias para rellenar las carreteras y las veredas en frente a los cuarteles con millones, dijeron ellos. Por lo tanto, hay una situación de doble lealtad, porque si hay más presión popular, Bolsonaro cree que puede escapar a la justicia y garantizar una transición de amnistía para él y para su familia. Y esto están apostando, hacen una apuesta que las personas son leales a él, no a la democracia, no a las reglas del juego, y aunque tenga dicho que, mira, yo voy a respetar la Constitución, en las redes sociales está diciendo para que la gente se mantenga en la calle, y está diciendo también que fue injusticiado por la Corte Electoral, porque estaba propagando fake news, y la Corte Electoral ha cambiado una serie de canales que pertenecían a él. Solamente en la víspera, 6 canales de Telegram, con más de 500.000 personas en cada canal, fueron derrumbados, porque de lo contrario era una fábrica de fake news en Brasil. Bolsonaro casi consiguió y hizo maniobras muy ilegales que van a ser investigadas ahora. Por otro lado, y por último, y agradeciéndole este contacto, ¿cuán riesgosos son este tipo de mensajes, ¿no?, para las bases en un marco de enorme crispación, donde toda la previa electoral también fue preocupante, con enormes enfrentamientos, y tener un líder que responde a toda esa cantidad de personas, la mitad, un poquito menos, del Brasil, es cuanto menos riesgoso, ¿no? Es muy peligroso y no tiene mucha relación con la tradición política brasileña, que es más de acomodo. Siempre se ha criticado que las élites políticas brasileñas pelean en las elecciones y entran en acuerdo muy rápido después. Bolsonaro en este punto está haciendo un hincapié de movilizar a su base para su beneficio propio y está generando un clima bastante peligroso en Brasil. Están hablando abiertamente que defienden en las calles intervención militar y están pidiendo a los militares que salgan a la calle a tomar el poder civil, por ejemplo. No va a pasar, pero genera un clima de incertidumbre política muy grande. Reconozco que sí. Bruno, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces el contacto con el colega y analizando, ¿no?, esta perspectiva que a priori es preocupante, ¿no?, pensando en las expresiones sociales, pensando en estos mensajes, y no es difícil hacer un paralelismo con respecto a la justicia y a la Argentina, ¿no? Sí, sí, claro. Tiene mucho de parecido en algún sentido. A mí me preocupa, bueno, por supuesto, la situación social, la tensión que lejos está de resolverse. Lo dijo ahí el colega. Pero uno pensaba que con resultado opuesto tal vez cambiaba el panorama, pero no. Pero el punto es que el resultado ha sido tan ajustado y son tan enfrentados. Aparte, los debates previos creo que mostraron claramente el nivel de virulencia que hay respecto de los dos candidatos, y bueno, la gente me parece que no es ajena a eso. Pero digo, me preocupa, además de la situación interna de Brasil, Brasil es el motor de la economía de Sudamérica, y si Brasil crece, a nosotros nos va relativamente bien, y si Brasil no le va bien, a nosotros nos va bastante mal, o peor de lo que nos va. Por eso es clave que
bueno, Lula logre sostener un crecimiento económico. Este año va a cerrar Brasil con un crecimiento del 2,7% de la economía. Está traccionando en materia de autos. Estaba hablando con la gente de Fiat, por ejemplo, acá están exportando del 55% de los autos que producen en Ferreira, el 90% va a Brasil. O sea, es muy clave la situación de Brasil, que el mercado automotriz crezca. Por eso te digo, será muy importante que Lula logre sostener un crecimiento en un mundo que lamentablemente pinta para la recesión. El año que viene todo marca que va a haber recesión en los principales países del mundo. Hay tasas muy altas de los bancos centrales tratando de frenar la inflación, que es alta. En Brasil este año va a cerrar en torno al 7-8% anual. Bueno, es alta con respecto a Brasil, supuesto, si lo supuesto. comparamos con Argentina. ¿Y cuál es la clave para sostener los precios, aún con esta pequeña inflación de Brasil? Mira, a ver... Pues estamos haciendo una comparación con un país limítrofe, con un socio... Sí, bueno, pero si vos te pones a ver Bolivia, Uruguay, Chile, Perú tiene más convulsión política que tiene Perú. Yo creo que no hay parangón en ningún partido. Sí. O sea, el presidente que entra lo echan a los 2 meses. Y sin embargo, fíjate vos que eso no termina de impactar en variables macroeconómicas claves. La inflación nunca se disparó. Perú quiere tomar deuda en el exterior, le dan plata y le prestan a 20 años una tasa del 3%, 2%. Son confiables. Bolivia lo mismo. O sea, no es una cuestión de ideología, fíjate vos en ese aspecto. Y Brasil tiene una conducta que mantiene en los últimos 30 años, donde la inflación jamás se desbocó, pase el gobierno que pase, y eso genera una moneda fuerte. El brasilero repudia el dólar, digamos, no es una persona que quiera el dólar en particular, los únicos somos nosotros. Sí. Lamentablemente tenemos un peso, digamos, que el peso hoy, el austral en su momento y demás. Pero el problema no es tanto el dólar, sino nuestro peso. Sí, básicamente sí, obviamente. Entonces el dólar se convierte en moneda de refugio, ¿no? ¿A dónde nos vamos de vacaciones este año? ¿Cuál sería No, tu yo voy a estar mirada? por acá nomás. ¿Por acá? Sí, ¿Y sí, no sí. se van a exceder los empresarios de acá? Porque No. a veces uno hace números y dice, bueno, che, tras la sierra me piden tanto, en Brasil capaz que parecido. Sí, bueno, acordate que está el tema de los $300, ¿no? El dólar Qatar. 300 te quedas corto, 320, 322. No, 24. digo, si te excedes los $300, empieza el otro. pasás a pagar el Qatar Sí. desde el dólar número 1, ¿no? Con lo cual te conviene comprar dólar blue acá a 2.90 Sí. y no el Qatar a 320, como está hoy. Yo creo que, a ver, el que se va a ir, digamos, 3, 4, 5 días a Florianópolis se va a ir, ¿viste? O sea, tratará de hacerlo el gasto lo más gasolero posible. Y después está la persona que tiene mucho más espalda, que el dólar esté a 300, 320 y le da exactamente lo mismo, va a viajar lo mismo. Alfredo, muchas gracias. Francisco, gracias. Se agarraba la cabeza, Francisco. Creo que estás haciendo números también para tus Estoy vacaciones. sacando cuentas y no me daban, pero bueno, espero que Lula sí le den. Sí, claro, que le den. Sí, totalmente. O lo mejor es no hacer ni cuentas. Tarjeta, No, tarjeta hasta que explote. el problema es que si vos haces cuenta hoy, mañana ya son viejas. Ese es el problema. Ahí está, claro, no se puede proyectar mucho. No mucho. Gracias, Alfredo, gracias, Francisco, súper amables los Muchas dos. Nos gracias. vamos al corte en esta redacción abierta. Tras la pausa, nos vamos a posicionar en otro tema, un tema sumamente importante que ha impactado a toda la opinión pública cordobesa. Las muertes en el materno neonatal esta semana ha sido fundamental. Se han conocido grandes novedades. Una de ellas, que se le ha dictado la prisión preventiva a Brenda Agüero, la enfermera detenida hace más de 70 días. Ya venimos.